Buenas, Muy buenas tardes, ingeniero. ¿qué tal? Buenas, buenas. Ya estaremos todos, sabemos 18 conectados. Néstor no se ha conectado a la última clase. Sí se conectó. Néstor Chávez, Pepo. Sí. Bueno, voy a compartir la pantalla. Eh, bueno, ¿ven la pantalla? Sí. Sí, ya ve. Y pues nosotros ya estamos llegando al final. Hoy y mañana nada más ya de ejercicios. Ya podríamos pasar a evaluar esta parte y quedarnos después con las exposiciones o las exposiciones y hablar esta parte después. Creo que solo nos tocaría ya un par de semanas más ya para la clase. Quedaron de avisarme qué va a pasar si terminamos el contenido y el periodo continúa, pero lo más seguro es que sería estar listo ya con las notas para ingresar en caso de regresar a presencial. Entonces, vamos a hacer bueno, voy a presentarles otro ejercicio de turbinas, y en este caso de turbinas Francis, de turbina reacción. También hoy al mediodía aproximadamente o como a la 1 lo subí a la plataforma y pueden descargar el desarrollo. Y bueno, es el ejercicio 2 del libro. Y este menciona que una turbina de reacción. A propósito, ¿hay alguien encargado de elementos? Porque nunca me llegó el listado de la rifa. Por casualidad. Voy a averiguar ahora, Inge. Yo pensé que Alan lo había enviado ya. No me ha llegado el listado de la rifa. Ok. Yo se lo hago llegar hoy en la noche. Bueno, sí, para ir ya cuadrando ya bien las notas, porque ya tenemos nota del primero, del segundo, 2 tareas. Faltaría ya asignarles la tarea de este parcial y rifa, y ya estaríamos casi finalizando. Ya podrán ir sabiendo con qué nota van a terminar el periodo. Bueno, continuando, una turbina de reacción en las que se desprecian las pérdidas, no vamos a tener ningún tipo de pérdida, tiene las siguientes características. Está trabajando con una velocidad de rotación de 375 revoluciones por minuto, tiene un ángulo beta 1 de 90 grados, alfa 1 de 10 grados, C sub M1 y C sub M2 igual a 2 metros por segundo, o sea, la componente perpendicular a velocidad U se mantiene. Diámetro 2 es la mitad del diámetro 1. El ancho del rodete son 100 milímetros de 1. El agua sale del rodete sin componente periférica, es decir, que no tenemos C sub 2U. No tenemos componente periférica, que es la componente paralela a U. El espesor de los álabes resta un 4% al área útil a la entrada del rodete. Preguntas. Inciso A, calcular el salto neto. Inciso B, calcular el ángulo beta 2. ¿Cuánto es diámetro 1, diámetro 2? Y por último, calcular la potencia útil que entrega la turbina. Este es el enunciado. ¿Qué datos tenemos a partir del enunciado? Pues ya definimos, como hicimos en otros ejercicios, definimos primero qué conocemos según los datos del enunciado. Conocemos la velocidad con que está rotando la turbina, el rodete y el eje, 375 revoluciones por minuto. Conocemos el ángulo beta 1, que es 90 grados, alfa 1, que es 10 grados, C sub 1M y C sub 2M se mantiene constante, igual a 2 metros por segundo. Diámetro 2 es igual a la mitad de diámetro 1. O si lo hacemos al inverso, diámetro 1 sería 2 veces diámetro 2. B1, 100 milímetros. C sub 2U es 0. Eso porque aquí nos menciona que sale sin componente en la periférica.
sin componente periférica. Entonces C sub 2 es igual a 1. Y agregué esta fórmula, que es la forma como hemos estado encontrando para el área de la parte exterior del rodete, que lo hemos encontrado siempre como pi por diámetro del rodete por el ancho del rodete. Pero aquí estoy incluyendo lo que nos menciona el libro, que aparte de esta área, el espesor de los álabes le resta un 4% y lo que queda es el área útil por donde entra el agua. Entonces, el área realmente útil o área 1 va a ser la fórmula que hemos aplicado, pero restándole 4%, es decir, que el área real solo va a ser 0.96 del área que tiene el rodete. Y esa va a ser el área efectiva. Y otra condición es que me dicen que todas las pérdidas son igual a 0. O sea que todas las eficiencias son igual a 100. Y el H neto con la altura útil y la altura que entrega el rodete, el eje al generador, va a ser el mismo valor. Entonces se va a mantener constante. Y relacionado a esta altura es la primera consulta. La primera es ¿cuánto es el salto neto? ¿O cuánto es la altura neta? La altura neta que consume la turbina. Una forma sería la ecuación que utilizamos, creo que fue en el segundo ejercicio, cuando vimos lo de Pelton, que teníamos que esa altura neta era igual a una altura bruta menos pérdidas exteriores. Y esta altura bruta no es más que la altura física de la superficie del envase superior e inferior. Ahora bien, en esta fórmula pues no tenemos ningún dato que nos pueda dar un valor para poder encontrar H. Entonces, si no lo podemos evaluar de forma externa, pasemos a la forma interna. Y la forma interna es que esa misma altura va a ser a la altura útil menos las pérdidas internas. Pero nos dice el ejercicio que las pérdidas internas son igual a 0. Estas pérdidas internas son igual a 0, entonces yo las puedo cancelar y solo me queda que la altura va a ser igual a la altura útil. Y esa altura útil ya sabemos cómo encontrarlo. Y es la que encontramos mediante la ecuación de Euler, que venimos utilizando desde el primer parcial. Y es esta segunda forma. La altura neta va a ser igual a la altura útil, que a su vez es igual a U sub 1 por C sub 1U menos U sub 2 por C sub 2U entre gravedad. Teniendo esta ecuación, para simplificar más, también ya sabemos que C sub 2 es igual a 0, porque no tiene componente en la periferia. Entonces también podemos cancelar este segundo término. Y la altura neta va a ser más que U sub 1 por C sub 1U entre gravedad. De estos dos valores son los que debemos encontrar. Para eso vamos a recurrir al triángulo de velocidades. Para armarlo, pues ya lo manejamos bien. Tenemos siempre la velocidad U como la referencia en horizontal. Tenemos en diagonal lo que es la velocidad C, que es la velocidad real del agua, C sub 1. Y tenemos la velocidad W, que es la velocidad relativa de C con respecto a U. Y ese tiene un valor de W sub 1. Entre los ángulos me dicen que beta 1 mide 90 grados. Quiere decir que este es un ángulo recto. Por lo tanto, W tiene una dirección vertical hacia abajo. Y tenemos el ángulo alfa, que es igual, alfa 1 igual a 10 grados. Y con estos datos tenemos que ver si podemos calcular tanto C sub 1U como U sub 1. Tenemos valores conocidos, solamente los ángulos. ¿Qué valores podríamos conocer? Bueno, también conocemos C sub 1M. Ahora, si tenemos dos ángulos y un lado conocido, pues podemos conocer los otros demás lados utilizando trigonometría. Hay varias formas, puede ser ley de senos, ley de cosenos, podemos utilizar senos, podemos usar tangentes. En este caso, pues yo creo que hice el método más largo. Primero encontré mediante senos, trigonometría y a partir de C sub M encontré C. Y ya teniendo C, mediante trigonometría encontré C sub 1. ¿Cómo lo desarrollé? Pues
ya sabemos que C sub 1 es la componente vertical, C sub 1M, perdón, es la componente vertical de C sub 1. Y esta me la relaciona a lo que es el seno de este ángulo. Entonces, C sub 1 es igual al valor absoluto C sub 1 por seno de 10. Y estoy buscando C sub 1, lo despejo, seno de 10 pasa a dividir. Y me queda nada más que C sub 1 es igual a 2 entre seno de 10. Y esto va a ser igual a 11.518. Y este es el valor para C sub 1. A partir de este valor, yo puedo encontrar ahora C sub 1U. Nuevamente aplicando trigonometría. Nada más que como ahora es el lado adyacente, ya no va a ser el seno de este ángulo, sino que el coseno. Y eso es igual a C sub 1U igual a C sub 1 por coseno de 10. C sub 1 ya lo calculamos anteriormente y esto es igual a 11.518 por coseno de 10, lo que nos da un valor de 11.34 para C sub 1U. ¿Cómo partimos a partir de estos dos valores encontrar el valor de U? Pues eso viene por la forma que tiene el triángulo. Ya sabemos que este componente del triángulo es la velocidad U, pero como yo tengo un lado AW perpendicular, quiere decir que todo el valor de U coincide también con todo el valor de la componente de C sub 1U, la componente con dirección en U del valor C1. Entonces, quiere decir que C sub 1 con U sub 1 comparten el mismo valor, por lo tanto, U sub 1 también va a ser igual a 11.34 metros por segundo. Con este valor, yo puedo sustituirlo en esta ecuación. Tengo U sub 1 y tengo C sub 1U. Esta ecuación, pues la paso aquí a la parte central, sustituyo los valores. U sub 1, 11.34, C sub 1U también 11.34, entre 9.81, que es la gravedad, y esto da 13.11 metros de salto neto. Recordando que como no hay pérdidas, pudimos hacer esta ecuación donde salto neto es igual a H sub U. Si tuviésemos una eficiencia hidráulica, pues la tendríamos que involucrar acá, multiplicarlo por HU. Eso es el inciso A, lo que es la altura, 13.11 metros. El segundo inciso es cuánto es el ángulo beta. En algunos ejercicios puede ser que le pregunten cuánto es el ángulo de salida, pero cuando le dicen el ángulo de salida, pues lo que les están preguntando el ángulo con que se desvía o el complemento al ángulo con que se desvía en la cuchara de si es una Pelton o es un álave, el ángulo con que se desvía la dirección del agua con respecto al álave. En este caso es beta 1, beta 2. Y como es beta 2, necesitamos hacer ahora el triángulo en la salida. Tenemos los mismos datos que ya conocíamos, que nos los da el ejercicio. Tenemos los datos que ya encontramos en el inciso A. Y hay que armar el triángulo de velocidades para ver qué datos conozco y cómo los puedo encontrar. Ver si con esos datos son suficientes para encontrar el ángulo beta 2. Nuevamente, siempre en la horizontal va a estar nuestra velocidad U. Con respecto a C sub 2, hay que recordar que el ejercicio nos dice que no tiene componente C sub 2U. Para que eso sea cierto, la única forma es que esta velocidad C sub 2 sea completamente perpendicular a la velocidad U. O sea que alfa 1 sea 90 grados. Si eso es cierto, C sub 2 solo va a tener una componente y va a coincidir en magnitud con C sub 2M. Y luego tenemos la velocidad relativa como W sub 2. Y ángulo beta, el ángulo entre esta velocidad relativa y la velocidad U, que es el ángulo que estoy buscando. ¿Qué datos conocemos? Solo conocemos el ángulo alfa y solo conocemos C sub 2, que a su vez igual que C sub 2M, que el ejercicio nos dice que es igual a 2 metros por segundo.
Bueno, solo tenemos dos datos conocidos. Necesitamos por lo menos tres en este triángulo de velocidades para poder aplicar trigonometrías. No tenemos otro dato conocido para poder encontrar o ya sea U o ya sea beta. Pero U sí podemos encontrarla de otra forma y que ya la hemos utilizado en los ejercicios. U es la velocidad en la periferia, pero no es más que una velocidad tangencial. Y esa velocidad tangencial la podemos encontrar con esta fórmula que ya la hemos utilizado, donde se relaciona la velocidad de rotación por el diámetro en el punto donde estamos midiendo U sub 2. En este caso va a ser diámetro 2 multiplicado por pi entre 60 para para que tenga coincidencia con las unidades de n, que son revoluciones por minuto. Nosotros tenemos que tener resultado metros por segundo, que necesitamos dividir entre 60. Si nosotros reemplazamos todos los valores conocidos, vamos a encontrar pi, que es una constante, las revoluciones, que son 375 dados por el libro, diámetro 2, no lo conozco, entre 60. Para simplificar un poco, hacemos las operaciones y me queda que el U sub 2 va a ser igual a 19.635 diámetro 2. No tengo diámetro 2. Me hace falta todavía otro dato para poder encontrar U sub 2 y a partir de U sub 2 ya tener otro dato para poder encontrar beta. Pero puedo encontrar U sub 1 de la misma forma. U sub 1 que fue en la diapositiva anterior, aplicando la misma fórmula, pero lo que va a cambiar es dónde se está aplicando U sub 1. U sub 1 se está aplicando en diámetro 1. Nuevamente, pi, n y 60 pues son constantes, no cambian. Solo va a cambiar el diámetro. Al hacer las conversiones, al hacer esta parte de la ecuación, tenemos que es 19.635 diámetro 1. Pero al otro lado de la igualdad, lo que es U sub 1, es un valor que nosotros ya encontramos en el inciso 1, cuando hicimos el triángulo de velocidades en la entrada del rodete. Y eso era 11.34. Entonces lo sustituimos por U sub 1. Y a partir de acá, pues ya podemos despejar para D sub 1. Pero D sub 1, a su vez, tiene una relación con respecto a diámetro 2, que si yo paso a dividir este punto 5 al otro lado, me queda que diámetro 1 va a ser igual a 2 veces diámetro 2. Y eso lo puedo sustituir también en esta fórmula. Y de esa forma, al despejar, me queda que diámetro 2 es 0.289 metros. Llegué a despejar hasta diámetro 2 porque es el valor que yo necesito para reemplazar en la ecuación de U sub 2. Con 0.289 ya lo puedo encontrar. Lo sustituyo y lo multiplico por 19.635 y eso me da una velocidad de 5.67 metros por segundo. Bien, con eso nosotros conocemos este lado, conocemos este lado, conocemos este ángulo, ya conocemos tres lados posibles para hacer trigonometría. ¿Qué propiedad trigonométrica me relaciona al ángulo que estamos buscando con el lado opuesto, con el lado adyacente? Pues esa me la relaciona a lo que es una tangente, donde tangente de beta 2 va a ser igual a su lado opuesto, que es C sub 2, entre su lado adyacente, que es U sub 2. Bueno, aquí dejé dos veces la misma ecuación, pero continuamos con la tercera, donde nosotros ya podemos despejar beta 2. Tenemos que pasar tangente inversa de C sub 2 entre U sub 2, aquí representados como arctangente de C sub 2, U sub 2. Pero C sub 2 también es C sub 2M. Entonces podemos reemplazarlo también para ir simplificando y encontrando solo valores conocidos. Con beta 2 igual a tangente inversa de C sub 2M y U sub 2, ya tengo todos estos valores conocidos. C sub 2M, que me lo da el ejercicio, y U sub 2, que lo acabamos de encontrar. Terminamos reemplazando y eso nos da un ángulo de 19.43 grados para beta 2, teniendo
conocido ya las dos velocidades C sub 2M y U sub 2. Y este es el ángulo que se forma entre W y U sub 2, y ese es el inciso 2. Luego, el inciso 3, o el inciso C, nos preguntan cuánto es el diámetro 1. Bueno, ahí era cuánto es el diámetro 2. Diámetro 1 y diámetro 2. Diámetro 2, pues, por ser parte del procedimiento del inciso B, ya lo habíamos encontrado como .289 metros. Pero también el ejercicio nos dice que diámetro 2 es el doble que diámetro 1. O diámetro 1 es la mitad que diámetro 2. Eso lo podemos reemplazar en esta fórmula. Y tenemos que diámetro 1 va a ser 2 veces .289. Aquí es 2.89. No es 2.98, 2.89. Y eso nos da .578 metros para diámetro en la entrada. Siempre hay que revisar los datos para que sean congruentes. Digamos, diámetro 1 yo sé que es la parte exterior del rodete y diámetro 2 es la parte interior. Entonces es coherente que el diámetro interior sea menor que el diámetro 1. O sea, que diámetro 2 sea menor que diámetro 1. Porque diámetro 1 es el exterior y diámetro 2 es el interior del rodete. Con eso tenemos los dos diámetros y nos haría falta solamente potencia entregada por la turbina. Y ya hemos encontrado, ya hemos aprendido que la potencia entregada por la turbina es la potencia que el eje le entrega al generador como P sub A, conocida como potencia de accionamiento en lo que son las bombas, solo que con dirección contraria a la transferencia de energía. Y la ecuación para potencia es la misma que hemos estado utilizando. Un caudal por densidad, por gravedad, por una altura. Siempre teniendo cuidado que cuál es la potencia que quiero encontrar, así va a ser la altura que necesito utilizar. Si lo que quiero encontrar la potencia entregada en la turbina, necesito H sub A. Ahora bien, el ejercicio nos dice que vamos a considerar que no tenemos ningún tipo de pérdidas a través de la turbina, que no tenemos pérdidas volumétricas, ni mecánicas, ni hidráulicas. Por lo tanto, todas las eficiencias son igual a 1. Si eso es cierto, tanto la altura neta como la altura útil, como la altura que entrega el eje, van a tener el mismo valor. Por lo tanto, yo puedo sustituir H sub A por altura neta, o sea, H sin ningún subíndice. Y estos son valores que ya conocemos, densidad, gravedad y altura. Nos falta caudal. Caudal lo vamos a encontrar por una forma que también ya manejamos muy bien. Caudal ya sabemos que es una velocidad por una sección transversal, donde esta sección transversal es perpendicular a esta velocidad. Y en el caso de los rodetes, tomamos esa área como la parte exterior del rodete. Bueno, puede ser la parte exterior o la parte interior, mientras conozcamos la velocidad en cada uno de los puntos. En el caso de la parte exterior, pues esa área es el perímetro, que es pi por diámetro 1, por el ancho del rodete, que es B1. Pero aparte de eso, el ejercicio nos dice de que los espesores de los álabes le resta 4%, por lo tanto la tengo que multiplicar por 0.96, que es lo que tenemos acá arriba como área 1. Y una velocidad perpendicular a esta área. Y la velocidad perpendicular al área exterior del rodete coincide con la velocidad perpendicular al rodete. En este caso sería la componente C sub 1m de la velocidad real del agua. Siempre usamos esta porque es la componente perpendicular a U. Y U es la que coincide con la velocidad tangencial en el perímetro de sub 1. Entonces debe ser C sub 1m. Y este caudal nos va a dar igual a C sub 1m, que es igual a 2 por 0.96 por pi por 0.578 por 0.1. Y esto nos da un caudal de 0.349 metros por segundo, metros cúbicos por segundo, y este es el caudal. Y pues, teniendo todos los valores, ya solo sustituimos caudal 0.349 por una densidad que es 1000, una densidad del agua, por la constante de la gravedad que es 9.81, por la altura neta que encontramos en el inciso A, 13.11.
solo cuando no tengamos pérdidas. Si tenemos pérdidas, necesitamos multiplicar por las eficiencias. En este caso no, las eficiencias son 1, entonces no necesitamos reemplazarlas. Potencia de accionamiento nos va a dar a 44.884.6 watts, lo que es igual a 44.9 kilowatts. Entonces ese es el inciso D, la parte de potencia. Bueno, este ejercicio estaba más corto que el de ayer. Está más corto que el de ayer. Está subido en la plataforma. Lo pueden ver también. Pero bueno, voy a hacer la corrección de este valor antes de que, bueno, lo pueden descargar, pero el procedimiento es el mismo, pero siempre lo voy a reemplazar. Pendiente para ir ya terminando de armar los cuadros, pues con el listado de las personas de la rifa. Y voy a asignar la tarea en la plataforma hoy en la noche. Ahí lo voy a escribir para cuáles son los incisos de la tarea. Enviado por foto. Faltaría que nos pongamos de acuerdo ya. Creo que ayer hablamos un poco sobre el examen correspondiente a turbinas. Creo que lo que más apuntaba era que hacer examen después de las exposiciones. Tendríamos que, si están todos ahorita, ponernos de acuerdo. Ahorita vemos 25 conectados. Ah, ya llegó Néstor. Ingeniero, yo pienso que primero deberíamos hacer las exposiciones para salir de eso y estar más tranquilo y estudiar tranquilo para el examen. Primero las exposiciones. Esa es mi opinión, pero a ver Sí. la opinión de todos los demás. Por mí está bien el hacerla. Por mí también, ingeniero, coincido con Fabio. También. Para después de las exposiciones. Así Bueno, es, correcto. no, entonces, bueno, hagámoslo después de las exposiciones. No sabemos las exposiciones cuánto tiempo nos va a llevar. Puede ser que nos lleve 4 días, puede que nos lleve 5 días, porque habíamos acordado que si no nos gustaba el tiempo, pues continuamos el siguiente día. Por eso no va a haber como que tiene que ser solo en la hora de la conferencia. Entonces, podemos llevarlo así un poco más tranquilo. Entonces, el plan es que iniciemos entonces el lunes las exposiciones. ¿Están listos para el lunes, para iniciar el lunes? ¿Qué grupo es el uno para el lunes? No estamos listos. ¿No están listos? Grupo 1, no me acuerdo cuál es el grupo 1. Dije que lo corran por un día. Dice. ¿Por un día? Y ahí en el chat, ahí están diciendo en el chat. En el chat ahorita del grupo de Zoom. Santos Eduardo. ¿Por cuál es el tema del grupo 1? El primero es centrales hidroeléctricas, creo. Centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Ah, entonces un día. Bueno, comencémoslo el martes. Martes y el lunes tomamos para prepararnos para el martes. Me parece bien a mí. Sí, bueno. Excelente. Comenzaríamos el martes. El martes, mañana terminamos un ejercicio más. Y pues de ahí pues ya estaríamos casi listos ya para este periodo. ¿Sí? ¿Cuál va después de centrales hidroeléctricas? Ah, yo había cerrado. Ingeniero, va a subir las pautas del segundo examen. Ah, sí. Tengo presente subirlo. No, voy a tener que abrir el Excel para ver cuál es el... No recuerdo si... Creo que es el de centrales reversibles, me parece. Yo tengo anotado 1 centrales hidroeléctricas, 2 energías y turbinas, 3 energía mareomotriz,
4 centrales reversibles y 5 sistemas de vacío. Sí. Ok. ¿Cuál dije que tiene el número 2? Energías y turbinas. Energía y turbinas. Esa no es Creo eólica, la segunda. Sí, creo que es eólica. Eólica, es porque me toca el grupo, soy el 2 y nos toca ese, las eólicas. Sí, que creo que el grupo 2 realmente es eólicas, turbinas, energía Sí. eólica. Sí. Sí. Bueno, entonces quedamos así. Mañana hacemos el último ejercicio y exposiciones a partir del martes y examen después de las exposiciones. Creo que un par de semanas Excelente. más y terminaríamos ya lo que es el curso. Bueno, entonces continuamos mañana y nos veríamos mañana. Sí, Listo, perfecto, ingeniero, ingeniero. gracias. Bueno, Va. Una consulta, ingeniero. ¿sí? ¿El examen solo va a ser práctico o siempre va a ser en parte teórica y parte práctica? Creo que vamos a tener que dividirlo por el tiempo para no tomar más tiempo de la siguiente clase. Así como hicimos el segundo parcial. Primero el teórico y después el práctico. Siempre la teoría de la presentación, ¿verdad? Sí, sí, siempre la teoría de la presentación. Sí, Otra pregunta, ingeniero. sí. ¿Cuándo va a subir los videos al campus? Es que ayer ya en la noche tuve problemas de internet. No pude Ajá. terminar de subir. Voy a tratar de empezar a subirlos ahora porque creo que tengo pendiente subir desde el lunes, desde el lunes Sí, martes. es que ahí hay una teoría también que es bueno repasarla. Ah, bueno. Sí, voy a tratar de empezar a subirlo ahora. Ingeniero, Sí, otra pregunta. Con esto de las exposiciones siempre hay que hacer el informe y enviarle en tanto digital. el informe como la presentación. Ah, no. O hacen la presentación o lo hacen tipo informe. No sé de cuál de las dos formas. Yo les mandé un formato, pero es para que sigan los mismos pasos que están ahí. Pero Pero solo si lo hacen sería en una, entonces. presentación, sería eso lo que mandarían, pero impreso en PDF. Y para no hacer doble trabajo. Sí, porque el grupo de nosotros, que es el 3 de energía mareomotriz y de las olas, estábamos diciendo ahí de que hiciéramos la parte de presentación y la parte del informe. Por eso le pregunto, porque hay algunos que estamos saturados de trabajo. Ya. No, o sea, mientras en la presentación incluyan lo mismo que se pedía en el informe, o sea, el temario, los nombres, los integrantes, qué hizo cada quien y de ahí los temas. Puede ser a nivel de presentación y después la presentación impresa en PDF mandándolo en digital. Sí, porque tenemos una presentación y al inicio de la presentación está el nombre de cada uno para que sepa de dónde a dónde le tocó a cada Sí, integrante. sí, Bueno, entonces sí, eso sería. sí, no, Y se le enviamos, ¿verdad? En PDF. en PDF. Ah, ok. Bueno, Está bien, ingeniero. bueno, Gracias. entonces mañana continuamos. Listo, ingeniero. Bueno. Así que vemos. Ya.